Amigos y amigas, ¿cómo están? En esta ocasión espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues en este video quiero hablarles acerca de un tema muy interesante que es acerca de las radiocomunicaciones. Y bueno, este video va más enfocado a lo que son los dispositivos de comunicación a través de radiofrecuencias, hablando específicamente de los radios, ¿ok? Para empezar vamos a mencionar que hay dos tipos de radios que generalmente se comercializan. Uno de ellos es del tipo UHF y el otro es del tipo VHF, ¿ok? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Bueno, vamos a empezar con el UHF, ¿ok? Los radios de tipo UHF ocupan generalmente ondas más pequeñas, ¿ok? Asimismo, los radios UHF ocupan frecuencias más altas. Cabe mencionar que los radios UHF trabajan en frecuencias desde los 378 hasta los 870 MHz, ¿ok? Este, los radios, por ejemplo, los radios UHF nos sirven para comunicarnos a largas distancias, ¿ok? Si tú necesitas comunicarte con alguien, no sé, a cierta distancia que pues está lejos, puedes ocupar un radio UHF, ¿ok? Son más eficientes en largas distancias. Funcionan mejor si hay obstáculos, ¿ok? Ya que las ondas, como son pequeñas, pueden atravesar mejor los obstáculos, ¿ok? Sean árboles, sean piedras, sean cajas, sea concreto, etcétera, ¿ok? Una de las desventajas de los radios UHF es que ocupan más batería, ajá, y esto es debido a que transmiten en una alta frecuencia, ¿ok? Generalmente los radios de UHF tienen antenas más cortas, ¿ok? O antenas cortitas y gorditas, ¿ok? Esa es una de las características, ¿ok? De los radios de UHF. Presentan una ventaja también, que es que presentan menos interferencia, ¿ok? A diferencia de los VHF que vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Cuáles son los usos que actualmente se le dan a los radios de UHF? Bueno, este tipo de radios, cabe mencionar, que lo ocupan, por ejemplo, los bomberos, lo ocupa también la policía, lo ocupan las ambulancias y todos los que son los clubes de radioaficionados, ¿ok? Asimismo se ha visto que son efectivos en el uso en almacenes, en construcciones y en fábricas, ¿ok? Ya que son, como habíamos mencionado, más efectivos en su transmisión cuando hay obstáculos, ¿ok? Ahora, por otra parte, tenemos a los radios de tipo VHF, ¿ok? Estos radios de VHF presentan una longitud de onda más corta, ¿ok? Este, Presentan antenas más largas que los de UHF y generalmente trabajan en frecuencias bajas, ¿ok? Desde los 49 hasta los 216 MHz, ¿ok? ¿Qué ventajas tienen los radios VHF frente a los UHF? Bueno, los radios, por ejemplo, los VHF te funcionan mejor para lugares abiertos, ¿ok? O si trabajas al aire libre, ¿ok? También, por ejemplo, si acostumbras ir de camping o de paseo a lugares como llanuras o valles, te funcionan bien los radios de VHF, ¿ok? Cabe mencionar que se ocupan para comunicaciones más cortas, de distancias más cortas. Ajá, no es que la transmisión sea más corta, sino se ocupan para transmisiones en distancias más cortas. Si tú necesitas comunicarte con alguien a distancias más largas, entonces tienes que ocupar el UHF, ¿ok? Pero si las distancias son cortas en espacios abiertos, te funciona muy bien el radio de VHF, ¿ok? Asimismo, se sabe que se ocupan en barcos y en aeropuertos, ¿ok? Los de el espectro VHF, ¿ok? Una de las ventajas de los radios de VHF es que ocupan menos batería, ¿ok? Porque su longitud de onda pues es diferente a los de UHF, ¿vale? Bueno, cuando nosotros, si adquirimos, por ejemplo, uno de los radios comerciales, vamos a hablar un poquito más adelante de algunos tipos de radios, pero por ejemplo, si queremos optimizar la transmisión o la comunicación entre un par de radios o entre un grupo de radios, tenemos diversas alternativas, ¿ok? Una de las más sencillas es, por ejemplo, cambiarles la antena,
¿ok? Si tú le cambias la antena a tu radio, eso te va a permitir ampliar su espectro de comunicación. Entonces es una de las maneras, digamos, más económicas en cómo puedes tú optimizar la distancia de transmisión de radio a radio, ¿ok? No tanto la calidad de la transmisión, ¿ok? Sino mejorar la distancia, ¿ok? Otra de las opciones, por ejemplo, que tenemos para mejorar nuestra transmisión, hablando, por ejemplo, de las distancias, es pues contratar, por ejemplo, un plan de radio UHF. Hay algunas proveedoras en México, por ejemplo, que se encargan de proveer, digamos, planes de comunicación por radio de UHF, o también puedes contratar un plan de radio satelital, ¿ok? Por ejemplo, los planes, que vamos a hablar más adelante de los planes de radio UHF, pues los puedes contratar mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, dependiendo si tienes un proyecto de trabajo, ¿ok? Y pueden ser regionales y nacionales los espectros o las distancias de transmisión, ¿ok? En el caso del satelital, el radio satelital pues es un poco más amplio porque te puedes comunicar ya sea en el mar, en la tierra y en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Yo, por ejemplo, ese radio que tengo ahí es satelital. Entonces, pues a mí me sirve mucho cuando yo salgo así a ciertos lugares y todo, pues desde ese radio puedo pedir asistencia si algo llegas a pasarme. ¿Ok?